Hola, hola amigos y amigas del misterio, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y les doy la bienvenida a esta transmisión especial de misterio y realidad. Yo les había dicho que este tipo de transmisiones en vivo la íbamos a hacer cada vez que llegáramos a un hito importante de nuestro podcast. Por ejemplo, el primer episodio, podríamos llamarlo así, lo realicé cuando llegamos a los 50 suscriptores. Pensaba hacer el próximo cuando llegásemos pues a los 100. Creo que ahora vamos por los 89 o 90 suscriptores. Pero también pensé o sentía la necesidad de querer compartir con ustedes, con esta linda comunidad, pues algunas reflexiones, pensamientos relacionados con el mundo del misterio, de la ufología o de otros tipos de fenómenos que vayan surgiendo por ahí durante la semana. Y justamente acabo de ver esta serie que va por Netflix, El problema de los tres cuerpos. Desde ya les digo que si aún no han visto la serie, la recomiendo, sobre todo para aquellos que nos gustan estos temas relacionados con la ufología, con la vida extraterrestre y demás. Vayan a verla porque pienso decir unos cuantos spoilers, así que alerta de spoilers, por favor, si aún no la has visto, si aún no has visto esta serie, no veas este video, primero mira la serie y luego acércate a ver este video si así lo deseas. Pero ojo, no voy a hablar tampoco del argumento, de la fotografía, de la cámara, de los guiones, etcétera, porque no soy experto en eso, ni mucho menos. De lo que sí quiero hablar es justamente darle ese enfoque ufológico, ¿no?, a esta serie. Es decir, dar mi opinión como un estudioso, por decirlo algo así, del fenómeno ovni y desde esa perspectiva decir qué fue lo que más me gustó o más llamó la atención de esta serie. Y empecemos de una vez. A mí lo que realmente me gustó muchísimo y lo que me parece muy diferente a otro tipo de series o incluso películas que ha habido sobre el género es esta visión de la llegada de los seres extraterrestres a nuestro planeta, el cómo se va a dar. Muchas veces lo hemos discutido incluso en el propio podcast, en este canal, de que siempre hablamos de qué pasaría si es que mañana o ahora mismo, ¿no?, apareciesen las naves extraterrestres sobre nuestras ciudades y vinieran estas civilizaciones, estas flotillas ovnis a nuestras ciudades, aterrizaran, salieran de ahí pues los seres extraterrestres y nos dijeran hola y harían una conferencia de prensa así tipo Mars Attacks de, de la película estadounidense. Y claro, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionaríamos? No sé si ya hemos hecho un podcast sobre esto. Lo hice sí en el canal hermano de G-Stage. Ahí debatimos y discutimos ampliamente junto con Giselle y Marcelo, que son mis compañeros allí en ese video podcast. Aquí no sé si lo he tratado, pero siempre hemos hablado aquí porque es algo que me interesa particularmente, que son las teorías de cómo sería ese primer encuentro entre seres alienígenas y nosotros, los seres humanos. Pero como digo, esta visión muy hollywoodense, si ustedes quieren, siempre es que ya están cerca. Una semana o que faltan unos meses, unos días, para que estas civilizaciones aparezcan en nuestro planeta. Pero justamente lo que más me gustó del problema de los tres cuerpos es que te plantea algo completamente diferente que por lo menos yo no había pensado nunca. ¿Y qué tal si es que esta llegada no ocurre mañana, ni pasado mañana, ni en 72 horas, etcétera? ¿Qué pasa si ocurriese en 400 años? Mucho tiempo, la verdad, ¿no? Cuando uno ve la historia de la evolución del hombre, e incluso en la propia serie nos dicen, ¿no?, cómo la evolución del hombre tecnológicamente se ha ido incrementando, o mejor dicho, se ha ido reduciendo en términos de años,
conforme ha pasado pues la historia. Recordemos, por ejemplo, que a inicios del siglo XX, en 1902, creo por ahí, me corrigen si me equivoco, el hombre creó su primera máquina voladora, o mejor dicho, el avión, porque ya existían antes otras máquinas voladoras. Creó el avión con los hermanos Wright, ¿no? Si mal no recuerdo. Y en 1969 ya hemos llegado a la Luna. Es decir, casi o alrededor de 70 años nos tomó crear el avión hasta llegar a la Luna. Entonces, claro, el salto evolutivo tecnológico que ha tenido el ser humano desde que aprendió a crear fuego hasta hoy en día, con los satélites Starlinks y con las naves Super Heavy que nos van a llevar a Marte y todo lo demás, claro, es un salto evolutivo muy grande y lo hemos hecho en términos cósmicos universales en muy corto tiempo. Y entonces esta visión de que ellos llegarán 400 años, uno se pregunta, claro, ¿cómo será la tecnología del ser humano, de nosotros mismos, con todo esto de la inteligencia artificial, robots y exploración espacial en la que cada vez más países se están sumando? ¿Qué pasará? ¿Qué será el ser humano de aquí a 400 años? Y era interesante el punto de vista de estos seres extraterrestres, los Anti, ¿no? Al decir que, claro, ya sería demasiado tarde para nosotros. Si nosotros ahora somos una civilización sumamente desarrollada, muy superior a ustedes los seres humanos, pero de acá a 400 años, cuando nosotros lleguemos a su planeta Tierra, pues ustedes nos habrán superado por muchísimo. Entonces sería nuestra destrucción y nuestra catástrofe final. Entonces, esa visión del tiempo, que incluso podría decir me parece realista, de, claro, cuando uno toma los tiempos de cuando lanzamos una primera señal al espacio para encontrar vida o civilizaciones inteligentes fuera de nuestra Tierra, esperar la respuesta y luego volver nosotros a enviar otra señal. Claro, cuando uno lo pone en términos así de tiempo, terrestres, terrícolas, es absurdo. Entonces, como que calza muy bien esto de los 4 siglos de espera en que una civilización extraterrestre pudiera llegar a nuestro planeta. La otra reflexión es derivada o ligado a esto, es el cómo reaccionaríamos. Miren, hoy en día no hay un protocolo mundial de qué hacer si una civilización extraterrestre llega a nuestro planeta. Es decir, no sabemos qué hacer, ni personalmente, ni a nivel global. Es decir, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando veamos las primeras naves por nuestros satélites o por nuestros grandes telescopios pasando por Júpiter, por Saturno, por allí? ¿Qué hacemos? ¿Preparamos las armas nucleares que tenemos y apuntamos al cielo a esperar que las primeras naves aparezcan para dispararles? ¿O salimos a las calles, les ponemos alfombra roja y los recibimos en son de paz? ¿Qué hacemos para comunicarnos con ellos, para saber sus intenciones, si vienen justamente en son de paz o vienen para invadirnos? La ONU va a generar una gran asamblea en esas horas que nos quedan. ¿Quién va a ser nuestro representante de la Tierra? Un presidente, el de los Estados Unidos, por ejemplo, un líder religioso como el Papa Francisco, puede ser, o el secretario general de la ONU. ¿Quién será nuestro representante terrícola ante esta nueva civilización? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros? ¿Debemos entrar en pánico, no hacerlo? ¿Debemos estar tranquilos o no? En fin, no sabemos qué hacer. No hay un protocolo, no hay una guía para decirnos, ok, si aparecen naves extraterrestres en el cielo, tenemos que hacer esto y lo otro. Simplemente no existe. Y al parecer no hay tampoco el interés de poder generar un protocolo de este tipo.
Está bien, suena muy a ciencia ficción todavía todo esto, y es lógico que los políticos no quieran meterse en estos asuntos. Pero lo que me pareció curioso es esta división que había dentro de los propios gobiernos en la serie cuando se plantea esto. Ok, los extraterrestres existen, ya lo sabemos, pero van a llegar en 400 años. O sea, ni siquiera mis hijos ni mis nietos van a enfrentar ese problema. ¿Qué hacemos? ¿Nos preparamos desde ahora o simplemente hacemos como que las cosas, como que no ha pasado nada? Y claro, y entonces me puse a reflexionar seriamente en eso. ¿Qué haríamos nosotros como sociedad si ahora mismo nos llegase esa noticia de que acá en 400 años van a llegar los extraterrestres? Una opción es que nos preocupemos. ¿Y qué pasaría entonces? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, casi toda o la totalidad de nuestro día a día, desde un nivel gubernamental hasta lo más civil, por ejemplo, la educación, probablemente se enfocaría a prepararnos para esos 400 años o para la llegada de los seres extraterrestres. Por ejemplo, los presupuestos, en primer lugar, ya no existirían países, creo yo. Si tenemos esta noticia, lo más probable es que se cree y se genere ese gobierno único o gobierno global tan temido por algunos amigos cercanos al tema de la conspiración, ¿no? No habría otra. Creo que habría una aceptación casi unánime en crear y generar este gobierno mundial y global, con todo lo que ello implicaría, por ejemplo, la creación de una moneda única, ¿no? De una sola moneda para gobernar todo el mundo. Eso por un lado, creo que eso se daría por descartado si seguimos la hipótesis de que nos prepararíamos para ese evento. Lo otro sería, por ejemplo, el presupuesto militar. Se incrementaría brutalmente, tanto en la creación de armas mortales, de las que ya contamos, por ejemplo, el armamento nuclear, como en el desarrollo de nuevas armas y nueva tecnología para hacer frente a esas civilizaciones del que, por cierto, probablemente no sepamos nada de ellas, ni quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus intenciones y, por supuesto, a cuál grado o cuál es el grado de adelanto que tienen las armas que ellos poseen. Pero nosotros gastaríamos gran parte de nuestro presupuesto del PBI mundial global, porque acá ya estamos hablando como terrestres, todos los ciudadanos formamos parte de un solo planeta, se iría a ello, a simplemente armamento, ¿no? Claro, con todo lo que esto genera, la pobreza, etcétera, ¿no? El hambre y todo lo demás, probablemente generaría caos social en los interiores de algunas, ya no países, sino provincias del mundo. Eso por un lado. Por otro, claro, las carreras universitarias, por ejemplo, la educación, quizás alejaríamos algunos cursos, algunas materias que pueden ser consideradas inútiles para los próximos 400 años que nos espera y comenzaríamos a centrarnos en cursos, en materias que nos preparen para ese contacto. Quizá, probablemente el tema de ingeniería y todas sus ramas, de sistemas, de maquinarias, de armamento, en fin, de todo, ¿no? La biología, por ejemplo, la química, la física, el lenguaje, imagino también, ¿no? Para poder comunicarnos con ellos. Todas esas carreras serían, tendrían una mayor importancia y relevancia, ¿no? En desmedro de otras que serían consideradas, pues, inútiles o innecesarias para los años que vienen. Entonces, no sé, la alimentación, ya no nos concentraríamos en ricas comidas, sino en comida probablemente de supervivencia, ¿no? En qué comer en casos de que estos seres lleguen, nos derroten y nos invadan y nosotros pasemos a ser pues sus esclavos
o algo así. Entonces, nuestra alimentación propia también tendría que cambiar, en fin, todo nuestro quehacer diario, las series que consumamos, las películas que se hiciesen, todo estaría enfocado a ese gran momento, ¿no? No sé si han visto el tema de la Segunda Guerra Mundial, toda esa propaganda que se hacía en los cines de Estados Unidos, series de televisión con el enemigo tal que viene, cómo debemos defendernos, las publicidades que se hacían, en qué hacer en caso cayese una bomba nuclear, etcétera, los chicos debajo de sus carpetas. O sea, sería un escenario así, pero que duraría 400 años. Eso es lo que yo imagino, por lo menos, ¿no? Es un escenario que puede surgir. Y claro, sería igual de estresante, aterrador, vivir esos 400 años con esa posible llegada de seres extraterrestres en nuestra mente y en la mente de todos, ¿no? Y aquí hago la primera pregunta. ¿Cómo creen que sería? ¿Cómo creen que sería vivir así? Y yo pienso que debe ser terrible vivir en ese temor, en ese constante nivel o grado de ansiedad ante lo que puede llegar o lo que puede venir. Ahora bien, conversando con mi compañero de video podcast en el canal de YesTech, Marcelo, él me dio una visión que también me gustó y me pareció muy interesante, ¿no? Él me dijo, mira, no va a pasar nada. No, es decir, hoy mismo tenemos la amenaza del calentamiento global, que según los científicos puede ocurrir gravemente o puede empezar a empeorar de acá a 50, 100, 200 años. Miren, es mucho menos años que esta probable invasión extraterrestre. Y él me dijo, mira cómo reacciona la gente hoy en día, cuando esto sí podría afectar a sus hijos y sí podría afectar a sus nietos, ¿no? Veranos cada vez más intensos y mortales, fríos cada vez más intensos y mortales, desastres naturales cada vez más frecuentes, fuertes y también catastróficos. Todo el mundo está como loco con todo este tema de los climas, con todo esto, con lo que también está relacionado, que es el tema de las enfermedades, por ejemplo, ¿no? Eh, vinculadas a estos cambios climáticos. Y él me dice, los científicos lo advierten, mucha gente lo está advirtiendo. ¿Y cómo reacciona la gente? La gente, en su gran mayoría, sigue viviendo tal cual, ¿no? Porque piensan que ese es un problema que no les va a afectar a ellos. Y ojo, aunque sí les va a afectar a sus hijos y a sus nietos, pues los gobiernos, las empresas, y como digo, mucha gente tampoco es que se espante ni desee cambiar su forma de vivir por algo que va a ocurrir muchos años después, por algo que no les va a afectar directamente. Aunque ya algunos vemos que esto lo del clima sí está afectando directamente ya en algunos casos, ¿no? Entonces esta visión también me pareció interesante. Quizás no hagamos nada. Quizá digamos, ok, que vengan, pero yo ya no voy a estar vivo, así que ¿por qué voy a dejar de comer lo que como? ¿Por qué voy a tener que pagar más impuestos para armas que yo no voy a ver que se usen? ¿Por qué voy a unirme a otros países y crear este gobierno global si todavía faltan 400 años? ¿No? Que como digo, me parece una visión realista porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, entonces, les dejo ahí la reflexión, ¿no? Sobre qué pasaría si llegaran efectivamente los extraterrestres, tal como plantea la serie, de aquí a 400 años. ¿Qué harías tú? ¿Vivirías tu vida normal? Que, ojo, no me parece malo per se, ¿no? O sea, me parece una forma de actuar humana, normal, ¿no? ¿O crees que deberíamos vivir ya preparándonos para que llegue a ese momento, no por nosotros, sino por nuestros tataranietos, ¿no? Para aquella generación que vaya a vivir ese momento?
La otra pregunta es, ¿qué pasará después? ¿No? Lo hemos discutido muchas veces aquí en el audio podcast, en Misterio y Realidad. Eh, lo hemos discutido también en el podcast de G-Stage. ¿Qué es lo más probable? Yo soy de aquellos que creen que nos va a ir muy mal. Yo creo que civilizaciones que están miles de años más avanzadas que nosotros, y digo esto porque son capaces de viajar de sistema solar a sistema solar, ¿no? O incluso de una galaxia a otra, quién sabe. Si tienen esa tecnología, no van a gastar tantos recursos, tanto dinero, tanta tecnología para llegar a un planeta, decir hola, seamos amigos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora, por ejemplo? Estamos yendo a la Luna, queremos crear bases en la Luna, queremos ir a Marte para implementar una base y no es todo por amor a la ciencia. Queremos sacar algún tipo de recurso o beneficio militar, tecnológico frente a otras naciones. Entonces uno hace todo este tipo de cosas para luego recuperar esa inversión, por llamarlo de alguna forma. Entonces lo más probable es que si vienen a la Tierra y llegan a la Tierra es porque van a querer algo de la Tierra, van a querer extraer o, no sé, beneficiarse con algunos recursos de nuestro planeta. Se habla del agua, por ejemplo, quién sabe, ¿no? Entonces, claro, y en ese plan, los seres humanos totalmente, eh, como dice la serie, no seríamos más que insectos para ellos. Entonces, no estamos pues a su nivel. Entonces, nos tratarían como tal, ¿no? Como esclavos, en lo mejor de los escenarios. Es decir, no nos aniquilarían, sino que nos usarían por lo menos como mano de obra barata, gratuita, para realizar lo que ellos quieran realizar aquí en nuestro planeta. Como conejillo de indias, nos podrían usar también para sus experimentos. En fin, quién sabe, ¿no? Pero sí, yo soy más de la hipótesis catastrofista, apocalíptica. Yo creo que va a ser ese choque de dos mundos como el que hubo en el siglo XV, ¿no? Entre los europeos y los americanos y los nativos americanos. Creo que va a ser así. A lo más que podemos aspirar es que compartan con nosotros algo de su tecnología, algo de su sabiduría, porque claro, imagínense, nuestra mente es planetaria, ni siquiera nuestra mente es planetaria, porque cuando pensamos no pensamos en el planeta, en el beneficio del planeta, pensamos en el beneficio de nuestro país. Somos muy de barrio todavía, ¿no? Entonces, y ellos llegan pues con una mentalidad cósmica. Ellos piensan a un nivel cósmico, interplanetario, y nosotros pensamos en nuestras fronteras, ¿no? En nuestras islas, en fin. Entonces, claro, imagínense, ¿no? Con que nos compartan un poquito de su sabiduría, un poquito de su tecnología, algo, creo que con los años, si nos mantienen con vida y si nuestro planeta sigue con vida y no terminan por destruirlo y por saquearlo todo, pues quizá podamos dar un salto evolutivo importante, ¿no? Pero quién sabe, yo soy de ese tipo de pensamiento, ¿no? Que va a ser este encuentro catastrófico, no pienso que, que vengan en son de paz para ayudarnos a evolucionar y crecer juntos con ellos, no creo que sea el caso. Pero por otro lado hay quienes que dicen que no, no, si ellos quisieran destruirnos ya lo hubieran hecho hace tiempo, ¿no? Pero también hay otros que dicen que si hubiesen querido ayudarnos también lo hubiesen podido haber hecho hace tiempo. Nos hubiesen podido ayudar con la tecnología para sanar nuestras enfermedades incurables al día de hoy, por ejemplo, ¿no? O nos pudieran haber dado tecnología para poder tener una fuente de combustible o energética para poder viajar a otros mundos y no depender pues de los fósiles, del petróleo y este tipo de cosas. En fin, es un debate amplio, quizás podamos conversar esto en un próximo programa, pero quería compartir con ustedes esas ideas nada más de el problema de los tres cuerpos. Hay mucho
por pensar, reflexionar sobre esta serie, el tema de las dimensiones, por ejemplo, que me pareció interesante, y la hipótesis que señala que estos seres extraterrestres, los Anti, no mienten, ¿no? Que los seres extraterrestres, al conversar telepáticamente, es decir, al leer los pensamientos uno de otro, no pueden mentir. Son incapaces de mentir, porque tienen los pensamientos. Y claro, y la mentira se desarrolla en el pensamiento. Entonces, eso también es una hipótesis interesante. Y que la mentira podría ser lo que justifique el fin de nuestra humanidad, nuestra falta de honestidad. Eso también es interesante. Déjame, por favor, en los comentarios qué puntos te atrajeron más, te parecieron más llamativos, te motivaron a reflexionar más, tanto sobre el fenómeno ovni como sobre esta posible llegada de estas civilizaciones extraterrestres, ¿no? ¿Y qué esperas de la segunda temporada? Y en fin, todo lo que quieras decir sobre la serie. Si quieres discutir sobre un tema específico de la serie, déjalo en los comentarios para hacer otro en vivo tal vez. Y bueno, nada amigos y amigas del misterio. Gracias por estar ahí. Si les gusta este tipo de contenidos en vivo y todo lo demás, ya saben, denle me gusta a este video y si lo desean también suscríbanse al canal. Hasta pronto.